Buenas tardes amigos de mi canal de YouTube. Hoy vamos a estar haciendo un tutorial sobre las funciones pares e impares. Es decir, cómo determinar cuándo una función es par e impar. En este caso, tengo las dos definiciones aquí de ambas funciones. Las funciones pares son aquellas donde la función evaluada en menos x va a ser igual a la función original. Es decir, solo debemos sustituir toda la variable por menos x, por menos la variable negativa, y esa función evaluada en la variable negativa debe ser igual a la función original. Entonces esa función sería una función par. En la función impar, la función evaluada en la variable negativa va a ser igual a menos la función original, es decir, todos los términos de la función original cambiarían de signo. Para ello tengo tres ejemplos, tres funciones que quiero mostrar y compartir con ustedes. La primera función, f en x igual a x al cubo menos 6x. Vamos a tratar de usar la definición de función par para probar si esta función es par o no es par. Como explicamos al inicio en la definición, deberíamos sustituir cada valor de la variable por la variable pero negativa. En este caso nos quedaría menos x al cubo menos 6, pero sería por menos x. En este caso, la función me quedaría todo número negativo elevado a una potencia impar, se mantiene negativo, y aquí menos 6 por menos x me daría más 6x. De esta manera comprobamos que f menos x no se cumple, que f menos x es igual a la función original, porque esta función que obtuvimos aquí difiere de esta función que es la original. Y si nos percatamos, la función que obtuvimos cuando sustituimos la variable por la variable negativa cambió el signo de todos los términos. Eso quiere decir que esta función debería ser una función impar. De todas formas, haremos el chequeo aplicando la definición de función impar. F menos x sería igual a menos f en x. Es decir, f menos x, que ya sabemos que es menos x al cubo más 6x, debería ser igual a menos x al cubo menos 6x, y cuando aplicamos este signo negativo delante del paréntesis o la multiplicación por menos 1, nos estaría quedando menos x al cubo menos por menos más 6x. De esta manera vemos que el miembro izquierdo igual al miembro derecho. Se cumple la definición para función impar, quiere decir que x al cubo menos 6x es una función impar. Y es bueno también aclarar que todas las funciones impares son simétricas al origen, es decir, que todas las funciones impares pasan por el origen, como la función cúbica original, x al cubo por ejemplo. Todas pasan por el origen, son simétricas al origen. Vamos a chequear el ejemplo 2, que sería h en x
igual a x a la 4 menos 2x al cuadrado. Apliquemos la definición de función par. F menos x debería ser igual a f en x. Sustituiremos la variable por la variable negativa, menos x a la cuarta menos 2 por menos x al cuadrado. Menos x a la cuarta nos quedaría x a la cuarta positivo, porque todo número negativo elevado a una potencia par cambia de signo, es decir, se convierte en positivo. Nos quedaría x a la cuarta menos 2, y aquí sucede lo mismo. La variable negativa o un número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo, esto quedaría 2x al cuadrado. Por lo tanto, podemos comprobar que f en menos x, en este caso h en menos x, es igual a h en x. Por lo tanto, mi función es una función par. En este caso es una función impar. Y es bueno señalar también que todas las funciones pares son funciones que son simétricas al eje y o al eje de las ordenadas. Vamos a analizar la última función, que sería e en x igual a x al cuadrado más 2x más 1. Apliquemos primero la definición de función par. Convertimos toda la variable, sustituimos por la variable negativa, nos quedaría menos x al cuadrado menos x al cuadrado más 2 por menos x más 1. Esto va a ser igual a todo número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo, x al cuadrado, aquí más por menos 2x en este caso más 1. Y podemos observar que mi función evaluada en la variable negativa g menos x es diferente a g en x. Por lo tanto, es distinta de g en x. Por lo tanto, no es una función par. Pero si seguimos chequeando, incluso sin aplicar la definición de función impar, nos damos cuenta que todos los términos de la función original no cambian de signo. Ya de esta forma también podemos descartar que esta función sea una función impar. Esto es una función que no es una función ni par ni impar. No es ni par ni impar. De todas formas, vamos a aplicar la definición de función impar para que podamos ver. Sabemos que f menos x, en este caso g, debe ser igual a menos f en x. F menos x ya sabemos que es este valor que está aquí, x al cuadrado menos 2x más 1, debería ser igual a menos la función original, que es esta, x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, x al cuadrado menos 2x más 1 es igual a menos x al cuadrado. Vamos cambiando de signo todo lo que tenemos dentro del paréntesis, y si nos percatamos, entonces vemos que son distintos.
f, o en este caso g en menos x, es distinto de menos g en x. Eso no cumple tampoco con la definición de función impar. Por lo tanto, esta función no es ni par ni impar. Hasta aquí por este momento. Espero que le haya gustado y que le sirva este pequeño tutorial. Cualquier duda o si quieren que amplíe algo sobre este tema, por favor déjenme saber. Les agradezco. Gracias por todo. Hasta luego.